Ahora sí hay muchísimo humo, así que vamos a subir. Nos están diciendo que ya es tiempo de subir. Y se empieza a sentir la respiración. Ay, mis ojos. No, ya ni vemos nada. Ya es tiempo de subir. Después de 11 días, hoy en la mañana nos despedimos de Bali y vamos hacia Java, que es una de las islas grandes de Indonesia que se encuentra al oeste de Bali. Ahora mismo nos encontramos en el estrecho de Bali en un ferry que nos lleva de una isla a la otra. Miren, allá tenemos Bali. Adiós Bali, nos vemos la próxima vez. Y allá está la isla de Java. Miren qué montañas tan impresionantes. Nos quedan 8 días en Indonesia y esos 8 días los vamos a pasar allá en la isla y vamos a tener 3 videos para ustedes, pero este video va a ser uno muy especial porque en este video vamos a buscar el fuego azul. Acompáñenos. Es la 1 de la mañana y estamos a punto de partir para ir a la base del volcán Ijen, porque desde allá empieza nuestra caminata y nuestra búsqueda del fuego azul. Deseenos suerte porque hay varios comentarios que dicen que hay gente que lo puede ver, gente que no. Entonces nosotros de verdad esperamos verlo para podérselos compartir y también inspirarlos a que si vienen a Indonesia hagan esta actividad. Yes. Ahora primero nos esperan unos 40 kilómetros en moto. No les vamos a mostrar el camino porque está oscuro, obviamente, a la 1 de la mañana. Así que en 1, 2, 3, llegamos. Acabamos de llegar, fue aproximadamente 1 hora y 20 minutos. No habíamos pensado que iba a ser tanto frío, venimos medio preparados, pero yo creo que ya con la subida vamos a calentarnos. Espero que sí, porque estoy sufriendo en la moto también. Sí, Híjole. y bueno, no pensábamos que iba a haber tanta gente, ya hay demasiada gente aquí esperando. Las puertas o la oficina de los boletos la abren a las 3 de la mañana, todavía debemos esperar media hora más. Así que pues vamos a ver qué tal, si ha valido la pena todo esto. Sí, vamos a formarnos para ser entre los primeros para comprar nuestro ticket y empezar a subir, a calentarnos. Y en el camino les daremos un update cada cuantos metros. Ya sabíamos que el boleto costaba 150,000, pero acabamos de ver aquí que eso solo es para los fines de semana, que entre semanas solo cuesta 100,000. Pero ¿qué creen? Hoy es sábado, entonces de todos modos vamos a pagar 150,000. Lo bueno es que ya veníamos preparados. Los primeritos ya tenemos nuestros tickets y en realidad solo pagamos 100,000 rupias, no 150. Qué padre, ¿no? Nos ahorramos 100,000. Ya empezamos nuestra subida en el portón, porque sí, esta montaña tiene un portón. Decía que no abrían hasta las 4, pero afortunadamente sí. Son las 2:50 y ya empezamos. Y si no te sientes con ganas de caminar, también puedes alquilar un taxi. Están aquí esperando para ti. Flojos. Vemos nuestras lamparitas como todo el mundo, pero con tanta gente aquí ni es necesario usarlas. Así que mejor guardamos la pila para grabar, porque sí, está oscurísimo, no se ve absolutamente nada. Solo 20 minutos y ya empieza lo bueno. Ya la gente se está empezando a desamarrar el suéter, la chamarra, porque ya se siente pesadón, pero vamos a lograrlo. Si tan solo tuviéramos una mejor cámara que pudiera captar la belleza que el cielo nos está regalando. Un cielo lleno de estrellas y con una luna que nos deja ver el camino sin necesidad de la lámpara. Ahí va la primera persona que ya se dio por vencido. A lo mejor no necesariamente porque no quiere, sino porque no puede.
Bueno, sí, puede ser. Pero sí, todos mis respetos para los chicos que la están jalando porque el camino es muy inclinado, muy pesado y de verdad, respeto. Llevamos como 50 minutos subiendo y ya podemos ver la orilla del cráter, entonces casi llegamos, pero solo nos falta un tramo aquí que parece que es muy empinado, entonces todavía un esfuerzo más y ya casi llegamos. Cuidado con el acantilado, chicos, porque aquí sí te puedes caer muy profundo. Muchas lamparitas en el camino. Aquí va subiendo mucha gente. Ya estamos en la orilla del cráter, ahora solo vamos a bajar. Ahorita no se ve nada, desafortunadamente esperamos tener más suerte allá abajo y ver algo asombroso. Debido a que allá abajo hay una mina de azufre, debemos usar estas máscaras. Ya aquí mismo ya se empieza a poner más fuerte el olor, todavía no es tan fuerte, pero es necesario usar estas máscaras. Así que vamos. Chequen este pedazo de azufre. Esto es lo que los mineros juntan allá abajo, lo suben aquí al cráter y después lo bajan de la montaña. Y eso lo hacen 2 veces al día. Pero ahorita que estamos allá abajo, les voy a contar un poquito más sobre eso. Vamos como a la mitad del descenso, creo, más o menos. Y ya estamos envueltos en gas. El olor es fuerte y estas máscaras se te hace difícil respirar, pero bueno, es necesario usarlos. Vamos a seguir bajando. Todavía estamos bajando, pero ya puedo ver el fuego azul. Vamos a acercarnos y a ver si podemos hacer algunas tomas para mostrarles este fenómeno que desde aquí ya se ve espectacular. Ah, miren. Wow. El fuego azul. Y ya se fue. Wow. Esto sí es espectacular. Definitivamente hay momentos donde el humo llena todo el lugar, pero cuando se despeja tantito puedes ver el fuego azul. Son 4:45, llegamos aquí como 4:30 aproximadamente, un poquito antes. Todo ha valido la pena. Ahora sí hay muchísimo humo, así que vamos a subir. Nos están diciendo que ya es tiempo de subir. Y se empieza a sentir la respiración. Ay, mis ojos. No, ya ni vemos nada. Ya es tiempo de subir. Vimos un poquito del fuego azul. Fue espectacular. Pero ahora sí. Wow, se siente súper fuerte ahora. Definitivamente es necesario venir muy temprano, con calma, pero ser de los primeros, porque va a llegar un momento en el que el humo no te va a dejar ver nada, no vas a poder respirar. Yo huí corriendo de allá, aunque quería quedarme para ver más fuego, era imposible respirar. Entonces... Hay mucho tráfico aquí en la montaña, ¿eh? Mucha gente que todavía va bajando. Nosotros ya estamos subiendo. Espero para esa gente que todavía van a alcanzar el fuego azul. Y aquí al lado de mí se acaba de caer casi una chica. Entonces tengan mucho cuidado cuando van bajando aquí porque hay mucha tierra suelta. Y pónganse unos buenos zapatos. Ya se hizo un caos total aquí porque va gente subiendo y los que van bajando quieren bajar rápido porque ya está amaneciendo y cuando hay luz ya no se ve el fuego azul, entonces puro caos aquí. Qué bueno que empezamos temprano y que ya lo vimos. Miren, ya está amaneciendo.
nos detuvimos un ratito para descansar y para ver la operación de los mineros allá abajo, ya que ya está por amanecer. Y además ver el lago azul que está allá abajo. Más tarde les vamos a contar sobre eso. Y bueno, aquí vamos a estar hasta que amanezca. Faltan ya como 20 minutos para que salga el sol. Eso nos va a ayudar a tener una vista mucho mejor y enseñarles una de las maravillas, no maravillas del mundo. Pero sí que es una maravilla, ¿eh? Y me acabo de dar cuenta que mi máscara no me cubre nada. Aquí ya sale mi nariz. Pero bueno, no pasa nada. Un video de Vagajuntos no sería un buen video de Vagajuntos sin un poquito de explicación, ¿verdad? Entonces, esta mina de azufre que pueden ver allá abajo funciona de la siguiente forma. Los tubos que pueden ver allá abajo, que son tubos de cerámica, por esos tubos va pasando el gas que va saliendo del volcán. Dentro de los tubos se va condensando por la temperatura y se convierte en azufre líquido que tiene un color rojo. Pero en el momento que este azufre líquido se cae en el suelo, donde terminan los tubos, se va convirtiendo en azufre sólido. Y esas son las piedras amarillas que los mineros juntan y cargan hacia la orilla del cráter y bajan de la montaña. Eso lo hacen 2 veces al día, entonces bajan y suben. Y cuando van subiendo y bajando, cargan de entre 75 y 90 kilos de azufre, y eso 2 veces al día. Es un trabajo muy mal pagado y muy pesado. Les pagan alrededor de $13 por día y estos mineros lo hacen todos los días. Mis respetos para ellos porque es un trabajo durísimo y se ve que están sufriendo, no traen protección, están tosiendo mucho y es un ambiente muy tóxico, muy peligroso. Esta belleza color turquesa que ven detrás de mí tiene un pequeñito detalle. Es el lago tóxico más grande del mundo. Tiene 200 metros de profundidad y 1 kilómetro de aquí hasta allá. A pesar de eso, no hay un adjetivo que lo describa. Puedo mencionar muchos. Es maravilloso, es impresionante, es espectacular, es mágico, es wow. No encuentro una palabra para describir esto que estamos viendo ahora mismo. Vale muchísimo la pena venir a verlo. Entonces pudieron ver que nuestra misión, nuestra búsqueda para el fuego azul fue exitosa, pero olvidamos darles un detallito. El fuego azul en realidad es este gas que va saliendo de aperturas en el volcán y que se va encendiendo a una temperatura de 600 grados. Otro dato curioso es que este fuego azul lo pueden ver en 2 lugares en el mundo. Este y otro que se los vamos a dejar por aquí porque ahora mismo no lo podemos recordar. Sí, no hicimos bien nuestra investigación. Upsi. Wow. Valió la pena quedarnos tanto tiempo aquí abajo porque ahora se va tantito el humo, viene el sol y miren cómo se va despejando. Este lugar es increíble. Ya es tiempo para subir, somos unos de los únicos y vamos a ir allá a la orilla del cráter, que vemos que ya hay gente allá y creo que la vista desde allá arriba va a ser espectacular, así que vamos a subir. ¿Qué tal la subida? Bien, ya no estoy tan cansada. Me preocupa la bajada de allá porque esto al menos son piedras tipo escaleras. Allá va a ser bajada. ¿Y ya les dijimos que vale la pena visitar este lugar? Creo que sí, ¿eh? Ya 1000 veces. Este paisaje parece de otro mundo. Yeah, and shoulder. Yeah, 1, 2, yeah, up. Yeah. Okay. Yes. No? No, it's okay. Yeah. Be careful, be careful. Be careful. Yeah. Slowly. Despacio. Slow. Yeah. Oh, slowly, slowly. Yeah. Despacio. Yeah.
En el gym yo hacía squats con 80 kilos, entonces lo debo poder hacer. Inshallah. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Okay. Slow. Slow. Yes. Yeah. Ya llegamos a la orilla del cráter. Vamos a caminar un poquito para allá para ver bien el lago. Y bueno, yo me quedé sin palabras porque este chico, se llama Muliono, me pidió ayuda a cargar la canasta. Y de verdad, después de cargarlo, pues es un trabajo pesadísimo. Pesa 70 kilos y no parece tan pesado, pero es pesado. Y subir del cráter para arriba es un trabajo horrible. Me estaba diciendo que tiene que hacerlo para su esposa, para su hijo, que le pagan 1000 rupias por kilo, que es básicamente nada. Por eso deben subir 2 veces al día para juntar suficiente para llegar a esos $13 por día. Es un poco triste, pero pues lo he podido ayudar un poco, le gustó y está bien, pero me hubiera gustado hacer un poquito más. Pues ya otra vez subió el humo, empezó a oler a huevo podrido y creo que ya me dio hambre. Entonces ahora ya vamos a bajar, tomar un cafecito allá abajo donde empezamos y después irnos a descansar. Espero que les haya gustado esto, nosotros lo disfrutamos. Véanlo una vez más. Ya son las 8:30, la entrada quedó allá atrás. Llegamos. Fue pesado. Subir es cansado, pero bajar es doloroso. Pero ya estamos aquí. Creo que se vale decir que nos ha encantado este lugar. Vimos el fuego azul, vimos un cráter increíble. También vimos el lado oscuro de este lugar con el sufrimiento de los mineros y no lo vamos a olvidar. Pero nos llevamos muchos recuerdos de Mount Ijen y sí, les recomendamos que vengan a visitar este volcán. Así es, y como lo dije antes, subir siempre es cansado y es pesado. Bajar duele, sobre todo si tienes problemas con las rodillas, sí. Pero siempre vale la pena, sobre todo cuando sabes qué es lo que puedes encontrar. Nosotros teníamos una idea, pero no creíamos que nos iba a encantar tanto. Ajá, exactamente. Y ahora es tiempo de irnos a nuestro siguiente destino. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vagajuntos.